vamos a entrar en contexto para ingresar de una vez al capítulo que hoy tenemos para ver, que es el capítulo 38. Voy a compartir por acá pantalla. Y vamos a iniciar, como vamos a tocar la bendita y santa palabra de nuestro Padre amado, vamos a iniciar con la bendición por su bendita Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, oh Eterno, donador de la Torá. Amén y amén. Bueno, en el día de hoy vamos a presentar el capítulo correspondiente para el día de hoy, que es el capítulo 38 en las porciones 31 y 41. Y la pregunta que nos hacemos para iniciar este Corbanot es: ¿habrá quienes puedan conocer y hablar del poder y la soberanía del Eterno? Para esto vamos a entrar en contexto y vamos a tomar una palabra que inicia en el capítulo 38 y vamos a hablar qué ha pasado durante todo el libro de Job. Vamos a hacer un pequeño resumen y entramos en contexto para poder dejar que fluya este devocional el día de hoy. Desde el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, pues aquí hay una conversación entre el Eterno y el adversario, ¿sí? Donde se habla sobre el proceso que va a vivir Job, el por qué. Eso, bueno, eso ya lo habíamos visto. Y cuando iniciamos desde el capítulo 3 y hasta el capítulo 31, hablan Job y sus tres amigos, como lo son Elifaz, Bildad, Zofar. Y aquí en estos casi 28 capítulos, 29 capítulos, empiezan esta conversación ellos después de este proceso que inicia Job. Entonces aquí justifican a Job, exhortan a Job, dicen que Job es un pecador, se atribuyen como el papel de Dios, justifican a Dios y empieza una serie de conversaciones. Cuando llegamos al capítulo 32, entra en esta conversación un joven llamado Eliú. Y empieza, y como él dice que es joven, esto lo vamos a ver claramente en este capítulo 32, lo que habla este muchacho, porque él se considera un muchacho joven y que Job y sus amigos ya son muy viejos. Vamos a ver y vamos a entrar en contexto. Este capítulo dice: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en boca de aquellos tres varones, se encendió en ira y respondió el hijo de Baraquel Busita y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Y empieza aquí este varón a hablar hasta el capítulo 37 y termina. Pero vamos a ver algo que inicia en el capítulo 38, en los versículos 1 a 3, y vamos a desglosar estos versículos. Entonces, Job 38, 1 al 3. Entonces Adonai le respondió a Dios en un torbellino y dijo: vemos que el Eterno desde que inicia el capítulo 3 hasta el 37, él no pronuncia palabra. Esto lo estudiamos a través y fue revisado y el Eterno no pronuncia palabra sino hasta este capítulo. Y miren lo que dice en el versículo 2
y esto nos debe impactar porque mire, ¿quién es este que oscurece el consejo hablando sin conocimiento? Cíñete los lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me informarás. El Eterno, quien es el Todopoderoso y Soberano, está diciendo, ¿quién es este? O sea, ¿quién es todo durante toda esta conversación? Él no ha hablado y él dice al final, ¿quiénes estos que sin conocimiento vienen a dar consejos que no saben por qué los dan? Vienen a exhortar sin mi consentimiento. ¿Quiénes son estos? Y vamos a ver quiénes son estos. Porque Proverbios 10:19 nos dice, en las muchas palabras no falta transgresión, mas el que refrena sus labios es prudente. A veces nosotros nos tomamos y estamos prestos cuando alguien cae, tiene algún problema, algún inconveniente, estamos prestos a opinar, a poner más cargas, a emitir juicios, condenas, creyendo que ayudamos al Eterno. Y nunca nos damos cuenta que quizás esa persona está pasando por un proceso que puso el Eterno, en el cual nosotros a veces queremos ser los salvadores. Pero mis amados hermanos, la palabra es clara. Tenemos que ser prudentes. A veces refrenar nuestros labios cuando no tenemos conocimiento sobre el Eterno y aún sobre su bendita palabra. Mire lo que dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que tú juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no dejas de ver la viga en tu propio ojo? Aquí en las conversaciones de estos varones a Job lo juzgaron y no sabemos porque el texto quizá no nos muestra, quizá más adelante el Eterno muestra que a estos tres amigos de Job pecaron y él les pidió que hicieran un ofrecimiento, que se acercaran a él con unas ofrendas. Entonces quizá ellos tenían una viga en su ojo y estaban mirando la paja en el ojo de Job sin saber lo que decían en los capítulos 1 y 2, que es un proceso por el cual estaba pasando, el cual quien lo decretó y lo determinó, nuestro Padre Eterno. Mateo 7:22 y 23 dices, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. A veces nosotros queremos ir y hablar a las personas, salvarlas, hacer milagros, los cuales nunca hemos sido llamados a hacer. Echamos fuera demonios y ni siquiera nadie, el Eterno, no nos ha enviado a hacer. ¿Por qué? Porque queremos tomar y usurpar la posición del Eterno, el cual es el poderoso, el soberano sobre todo lo que existe. Él es el creador y nosotros no podemos decirle a él, ¿por qué me hiciste así? No dirá el barro a su alfarero, ¿por qué me hiciste así? Mateo 12:36 y 37, más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuántas palabras a veces dando un consejo que nadie nos pidió pueden ser ociosas? Aún conociendo algo de Torá, aún
sabiendo los mandamientos. Podemos proferir palabras ociosas. Y en vez de animar a nuestro hermano, lo que estamos haciendo es pisoteándolo. Porque en los procesos de las personas, nosotros no podemos estar yendo como esos salvadores, porque ya tenemos un salvador. Romanos 2:1 dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas estás practicando las mismas cosas. Entonces nosotros no podemos o no tenemos autoridad cuando nosotros, como dicen coloquialmente, tenemos un rabo de paja. Cuando hay quizás un pecado, cuando hay una falla, cuando hay un obstáculo en nuestra vida, en este caminar con nuestro Padre eterno. Así que, amados, tengamos cuidado, porque podemos oscurecer, como dice la palabra, un buen consejo al hablar sin conocimiento, al juzgar sin la autoridad correspondiente, al hablar más de lo que se nos ha pedido, al no ser prudentes. Amados, tenemos que tener cuidado con esto. En el versículo 38 de Job 38:3, que hace parte también de esta introducción, dice, cíñete los lomos como hombre. Está hablando a Dios, el Eterno, a Job, y le está diciendo, en pocas palabras, párese como un varón, mijo. Donde vamos a ver que cíñete los lomos, eso era un hebraísmo en la época antigua, porque en esa época pues todos se vestían con túnicas y significaba que cuando los hombres iban a una batalla o levantaban o hacían un trabajo duro, ellos se tenían que levantar la túnica, atarla ya sea al cinturón o anudarla entre sí para que no se estuviese arrastrando por el suelo. Pero vemos también que cuando el Eterno le dice a una persona, cíñete los lomos, era refiriéndose a la fortaleza que debe mostrar para cumplir el propósito por él. Y también para decirle al hombre, despiértate, te voy a hablar yo directamente. Y hoy vemos que él nos habla a través de su bendita Torá. Entonces tenemos que ceñirnos los lomos. También vemos también en esta explicación que muchas mujeres para sus labores domésticas se tenían que ceñir los lomos. Muchos tenían que hacer esto. Entonces vemos los lomos, también podemos ver que los lomos eran la parte entre la media espalda y arriba de las rodillas. Entonces vemos como dice, cíñete el cinturón de la verdad, dice el Padre. ¿Cuál es la verdad? Nuestra bendita Torá. Esa es la verdad. Ciñámosla a nosotros para poder caminar íntegra y rectamente delante de nuestro Padre y ser testimonio a nuestros hermanos y más aún a aquellos que han caído. Miremos lo que dice Jeremías 17:1. Vamos aquí a Jeremías 17:1 y vemos cómo el Eterno, esto es un ejemplo de cómo el Eterno habla y cómo vemos que lo físico puede trascender a lo espiritual. Jeremías 17:1 dice, permítanme que me equivoqué en la cita. Bueno, me equivoqué en la cita, mis amados hermanos, permítanme un segundo. Vamos directamente entonces a Jeremías 6:12, mientras busco por acá la cita. Efesios 6:12. Vamos, por favor, hacia Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice,
y habla sobre la famosa armadura del Eterno. Entonces dice así: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Aquí ya trasciende de lo físico, cuando le dijo a Jeremías: mijo, ciñase los lomos y va y le dice a mi pueblo esto. Aquí debemos llevarlo más alto. Aquí se magnifica lo que es ceñir los lomos, porque podemos ver que es: tomemos la bendita palabra del Eterno, ciñámosla a nuestro corazón y obrémosla con integridad. Primera de Pedro 1:13. Tenemos Primera de Pedro 1:13, nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado, en la segunda venida de nuestro amado Rey. Ceñimos nuestros lomos del entendimiento, nuestro corazón debe estar ceñido. Ya sabemos que nuestro corazón bíblicamente habla no solamente del físico, sino que es aquí en nuestra mente. Y vemos cómo debemos ceñirnos la palabra a la voluntad del Eterno, porque Él es el poderoso, el soberano. Ayer hablaba nuestro amado pastor Jaime, que Él tiene todo bajo su soberanía. El control se pierde por el pecado que hay en la vida de cada uno de nosotros, pero el control de todo lo tiene Él. Veamos Lucas 12:35. Nos devolvemos en su bendita palabra. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Mantengamos esta lámpara encendida con el aceite de su bendita Torá, con ese ruach del Eterno que nos habla a través de su bendita palabra, para mantener siempre ceñidos nuestros lomos, para mantenernos siempre en el camino correcto, y no como el Eterno nombra en la anterior parábola: ¿quién es este que oscurece el consejo hablando sin conocimiento? Debemos tener el conocimiento de nuestro Padre. Debemos tener el conocimiento de su bendita palabra, sus mandamientos, cómo obrarlos. Estamos en la dispersión. ¿Cómo hacer para no herir a un hermano que apenas está iniciando en este camino? ¿Cómo hacer para enseñarle correctamente conforme a lo que está escrito? Pues, amados, ciñámonos los lomos como unos hombres. Ahora vamos a el versículo 2 y lo vamos a dividir en dos partes. Discúlpenme. Bueno, Job 38, 2b, la parte B de Job 38 dice: yo te preguntaré y tú me contestarás o me informarás. Aquí entra un comentario que viene de mi parte, que dice: el Eterno le dice a Job directamente cuando entra en la conversación después de 37 capítulos donde él no había pronunciado palabra, y dice: ustedes que dicen conocerme, que hablan de cuán grande soy y muchas más palabras,
Yo les voy a decir realmente quiénes son ustedes. Vamos a Isaías 29:13 y dice pues el Eterno, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor no es más que doctrinas o un mandamiento de hombres que se les ha enseñado. Esto también lo habla nuestro amado Mateo. Hace el drash de esta palabra en Isaías, dice, y el mismo Adón Yeshua lo dijo, lo pronunció, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Quiere decir que aquí nosotros decimos conocer al Eterno, pero hacemos lo contrario a Él. Decimos amarlo, pero no estamos bajo su voluntad. ¿Qué está lejos de Él? Nuestro corazón. Dice, pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces vemos que si no hay un verdadero conocimiento de lo que es la palabra del Eterno, del amor al prójimo, del amor al mismo Eterno, maravillosa, no conocemos las cosas que el Padre tiene para nosotros. Ahora el Padre le contesta a Job en el versículo 3, yo mismo te voy a responder todos tus cuestionamientos y te voy a mostrar mi poder. Aquí vemos cuando el Padre dice esto, Él dice, yo te preguntaré y tú me informarás. Él está diciendo, yo mismo te voy a informar. Porque si yo no le digo a alguien, vaya y diga esto de mí, nadie es capaz de hacerlo por esa falta de conocimiento. Entonces vemos aquí cómo el Eterno inicia en el capítulo 38, en los versos 31 al 41, la porción que es para este día. Dice, ¿puedes atar las cuerdas de las Pleiades o desatar el cinto de Dios? Porque tú dijiste en el capítulo 9 que yo las había creado, pero no sabes el poder que yo tengo. No sabes quién es el que tiene soberanía, quién es el omnipotente que puede hacer con el firmamento, lo creé, pero puede hacer con él lo que yo quiera. Lo puedo mover de aquí para allá, le puedo... Miren todo lo que contesta aquí el Señor y le pregunta, ¿o puedes regir las constelaciones en tus temporadas? O sea, tú puedes saber cómo yo hice para que ustedes supieran los tiempos de las fiestas, para que todo fuera tan perfecto. Puedes guiar a la gran osa, aquella osa mayor, que son estrellas que ya se le han dado nombre por el mismo Eterno. Pregunta, y dice el Eterno, ¿conoces tú la ley del firmamento? Yo soy quien ha dado todas esas leyes y cómo pueden determinar o afectar a la Tierra, la ley de la gravedad. Las leyes que hay fuera de esta atmósfera. Todas esas yo soy el poderoso y yo las creé. ¿Puedes tú levantar tu voz a las nubes y hacerlas cubrirte con inundación de lluvia? Ahora vemos cómo nuestro Adón Yeshua le dije, cuando estaban bajo una tormenta y se caía, él levantó su mano y calmó la tormenta y paró la tormenta. Vemos aquí que él es el mismo Adonai, la unicidad del Eterno. Puedes enviar los relámpagos por su sendero. Te dirán ellos a ti, aquí estamos.
¿Quién puso sabiduría en las entrañas de la gente? ¿Quién dio entendimiento a la mente? Aquí es cuando vemos, cuando Yeshua iba caminando con estas personas en el camino de Emaús, después de haber resucitado, y les pregunta, ¿de quién están hablando? Y dice la misma palabra que él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Wow, vemos quién da el entendimiento. Hoy conocemos más de esto porque gracias al bendito y soberano Rey dice que nos iba a lavar con agua pura, el Tevilá. Y al haber hecho este Tevilá de corazón, enterramos allá un viejo hombre y renacemos en un nuevo hombre que está recibiendo ese entendimiento a través del Ruach por su bendita palabra. Miren que dice, ¿quién por sabiduría puede numerar las nubes? A veces sí sabemos cuál es el proceso de formación de las nubes, pero no tenemos idea de cómo contarlas. ¿Quién puede inclinar los odres de agua del cielo? Acordémonos del diluvio, que dice que el cielo se abrió y empezó a haber lluvia. ¿Puedes cazar presa para una leona? ¿O satisfacer el apetito de los cachorros de león? Cuando ellos se echan en sus guaridas o yacen en emboscadas en sus cuevas. Miren esta. ¿Quién provee comida para el cuervo cuando sus pichones gritan a Elohim y andan errantes por falta de alimento? Si lo llevamos a un nivel más profundo, estas palabras, quizá nosotros éramos esos cuervos. Andábamos errantes con falta de alimento. ¿De qué alimento habla? De la Torah viviente, de nuestro Adón Yeshua, que era el agua de vida, el pan de vida, y nos trajo y nos interpretó correctamente su bendita palabra. Esta bendita palabra que hoy tenemos que ceñirla a nuestras vidas cada día. Que no pase un día sin vivir en su palabra, amados, porque nos podemos secar. Él tiene el poder de que a través de su palabra nuestras almas sean cambiadas. Él tiene poder a través de su bendita palabra que nosotros alcancemos aquello para lo que hemos sido creados y tener una relación perfecta con el Eterno. Así como nos llamó desde un principio, un reino de sacerdotes, de gente santa para caminar con él. Veamos una palabra que nos da en Efesios 3, 18 al 20, dice, sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los consagrados, con todos los que nos hemos apartado y estamos hoy aquí, cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor del Mashiach, que sobrepasa todo conocimiento. Él es toda la sabiduría, y conocerlo a él nos dará toda esta sabiduría maravillosa. Dice, para que así sean llenos de toda la plenitud de Elohim, la plenitud de Elohim, llegar a ser como él, como en el diseño original. Hablaba ayer nuestro pastor, el diseño se había corrompido, se había dañado, pero tenemos que volver a ese diseño. ¿Cómo? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? Él dice que su poder se perfecciona en nuestras debilidades.
Su poder está en su bendita Torá. Y esto lo recalcamos y lo repetimos, hermanos, porque un día sin alimento podemos fallar. Un día sin el pan de vida podemos desanimarnos. Que a Él sea la gloria en esta comunidad de MC, en nuestro Mesías Yeshua, por todas las generaciones. Mire, por todas las generaciones. Esto es algo que es eterno. Leolam Baed, por siempre y para siempre. Amén. Bendito y soberano y poderoso Rey del universo, Abacados. Te damos gracias en esta preciosa mañana, Rey, que nos has permitido abrir nuestros ojos, vivir, respirar y estar reunidos aquí en este Corbanot, Padre. Que cada palabra que haya salido de mi boca que provenga de esa sabiduría que viene de lo alto, Padre, se siembre en cada corazón de mis hermanos, para que podamos así ceñirnos vuestros lomos, los lomos aún de nuestro entendimiento, Padre, para caminar, para avanzar, para seguir en esta batalla maravillosa de la emuná. Seguir adelante creyendo en tus problemas, porque tú eres poderoso. No le digamos a nuestro problema o a Dios o a nuestro eterno Elohim cuán grande es nuestro problema. Digámosle al problema cuán poderoso es nuestro Elohim, que nos ayudará, nos llevará con su mano por procesos, por inconvenientes, por enfermedades, pero al final nos librará. Oh, gracias, Rey eterno. Bendito sea tu nombre y que toda la gloria y la honra sean a ti por siempre y para siempre, Padre. Que podamos cuidar aún nuestras palabras, ser prudentes, animarnos cada día los unos a los otros, Padre. Porque definitivamente el amor es lo que va a faltar en el fin de los tiempos, Padre. Que podamos amar a nuestros hermanos. Pero sabemos, porque si no amamos a nuestro hermano, ¿qué podemos ver? ¿Cómo vamos a amar a nuestro eterno Elohim que todavía no lo podemos ver? Oh Rey eterno, que seas tú cada día en nuestras vidas, nos libres de todo mal, nos protejas, nos guardes, nos guíes, nos instruyas y que tu palabra esté siempre en nuestras vidas, esculpiéndose día a día para este crecimiento espiritual, el cual necesitamos como familia, como pueblo, como tu pueblo, Rey eterno. Te damos la gloria y la honra, Padre. Pongo el resto de día en tus manos, en el precioso nombre de Yeshua, Yahvé, Sebaot. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, acabamos de terminar la bendición. Palabra del Eterno. Gracias a Él por su bondad. Así es, la bendición, amado. Vamos a hacer, sí, claro que sí, vamos a hacer la bendición por su bendita palabra, por haber comido este alimento el día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet behayei olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, oh eterno, que da la Torah. Amén, amén y amén.